olvidado. Listo, ya creo que estamos todos conectados. Vamos a empezar con el registro de la asistencia y de ahí para ya ir al contenido de las clases, que tenemos que recuperar un poco de materia por las actividades académicas extracurriculares que hemos tenido. Atención a la lista, por favor. Gisela Aguilera. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Gisela. Fátima Almeida. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Fátima. Alison Barco. Alison. ¿Dónde está Alison? Brighton Benavides. Buenas tardes, presente. Buenos días, Brighton. Todavía estamos de mañana. Caterine Camacho. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Caterine. Helen Carpio. ¿Está Helen? Sí, pues son 9. Bueno, ya. Dime. Ah, cierto, voy a hacer aquí, por el tema este del control de la asistencia que me pidieron que hiciera. De una vez voy a poner la condición. Sí. Este es el promedio de las asistencias. Acá. Es menor al 70%. Entonces, Ayer de noche no se vendió. Ah, pues sí se vendió, pues. Ya, pues tengo que contabilizar otra vez las veladas. ya. Profe Barco. Ya le voy a poner en un ratito Alison. ¿Ya? Esto es para dar el examen, ¿no? En la Q. Ya. Ya listo. Seguimos. Cindy Cedeño. Cindy. No, pero- Sara Díaz. Milena Díaz. Presente. Buenos días. Milena Díaz, presente. Profe, dice a algunos compañeros que si le puede aceptar. A todos les di acceso. No tengo nadie en cola. Puede que estén en proceso, no sé. O capaz entraron a otra red que verifique. Kiara Espejo. Buen día, presente. Buenos días. Buenos días, Kiara. Lourdes Garcés. Buen día, profe. Buenos días, Lourdes. Karen Garcés. ¿Dónde está Karen? Carlos García. Presente, profe. Buenos días, Carlos. Rolando González. ¿Dónde está Rolando? Jenny Wamba. Presente, buenos días. Buenos días, Jenny. Jorge Guevara. Presente, buen día, profe. Buenos días, Jorge. Dayana Leones. Buen día, profe, presente. Buenos días. Kimberly López. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Lucas. Presente, buenos días, economista. Buenos días. Karen Luna. Profe, buenos días, presente. Buenos días, Karen. María Macías. ¿Dónde está María? David Buenas Morán. tardes, economista, presente. Así Macías. está. Buenos días, profe, Listo. presente. Buenos días. David Morán. Presente, profe, bueno. Buenos días. Isabel Morán. Buenos días, presente. Buenos días.
Lisbeth Parrales. Buenos días, presente. Buenos días, Lisbeth. Génesis Peralta. Buenos días, presente. Buenos días, Génesis. Marixa Pérez. Buenos días, presente. Buenos días, Marixa. Tatiana Ruilova. Buenos días, economista, presente. Buenos días, Tatiana. Emilio Santana. Buenos días, presente. Buenos días, Emilio. Solange Solano. Buenos días, presente. Buenos días. Lady Zambrano. Buenos días, presente. Buenos días. Lady. Johnny Zamora. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Johnny. ¿Y a quién más? ¿Alguien? Buenos días, profesor. Disculpe la lista. Helen. Helen Carpio. Buenos días. Sí, Ya, gracias. listo. ¿Quién más? Cedeño. Alison Barco. Sí, profe. Barco. Ya, ¿quién más? Cedeño, profe. Cedeño. Cindy. Listo. Sí. ¿Quién más? Ya estamos todos, ¿no? Solamente Karen y Gonzalo y Rolando no se han registrado, no están presentes. Ya. Por el chat, profe González. Profe, González está que le escriba al chat. González Rolando. González. Ahí le puse. Ya listo. Solamente estaría Karen Garcés que no se ha manifestado. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar a ver el contenido que ya nos tocaba. Déjenme acá en la pantalla. Cerrar esto. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora, estábamos en la unidad 3 respecto a la planificación financiera y el crecimiento a largo plazo. Ya estábamos tocando, cuando estamos en el término del emprendimiento, nosotros tenemos que tener en consideración los rubros que vamos a utilizar para gestionar nuestro emprendimiento y además de gestionar el emprendimiento, ver de que esto sea sustentable y que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? Entonces eso es lo que se estudia en la tercera unidad. El objetivo de esta unidad, obviamente, es definir los conceptos básicos que se manejan en el mundo empresarial con el fin de que queden claros los requisitos necesarios para elaborar un proyecto empresarial. O sea, prácticamente la planeación financiera es todo el componente técnico para poder conseguir los recursos y crecer a largo plazo. Así esto está encaminada esta unidad. Vamos a empezar para el tema del día de hoy, de la clase de esta semana, corresponden los sectores económicos y lo que es la actividad económica. Ustedes de seguro ya han visto lo que son los sectores de la economía, cuáles son los sectores de la economía y cuáles son las actividades económicas que existen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que están entre los dos? Oye, el objetivo de estos es aprender a identificar los sectores económicos y su actividad en el emprendimiento. Entonces vamos a ver estos aspectos. Aquí está el texto guía. Entonces la actividad económica. Vamos recordando lo que es una actividad económica, ¿no? Vamos con Cindy. A ver, Cindy, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Cindy. Actividad económica. La actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se obtiene productos, bienes y los servicios que cubren las necesidades humanas, permiten generar riquezas en una sociedad. Entonces, esto es una actividad económica, ¿sí? Como sus términos nos indican, es la actividad, en fin, en la cual se pueden realizar procesos para obtener ya sea un producto, el cual se lo va a comercializar, un bien, ofrecer un servicio, y obviamente estos están encaminados a cubrir necesidades básicas, o a veces necesidades suntuarias, también pueden ser, para generar riqueza en una sociedad, ¿no? Entonces, eso obviamente es la actividad económica, es prácticamente el intercambio que se da
dentro del comercio. Recuerden ustedes de que en la historia se dividen, tenemos varias etapas, ¿no? Inicialmente, cuando las sociedades estaban en sus primeros inicios, no existía la sociedad como tal, sino que eran poblaciones aisladas que se las conocían como grupos o como tribus. Entonces comenzaron a interrelacionarse unas con otras y comenzaron a formar pequeños núcleos, luego comenzaron a intercambiar bienes. Entonces luego a medida que fueron desarrollándose, fueron esquematizándose, comenzaron ya no a solamente hacer el proceso de intercambio conocido como el trueque, sino es que comenzaron a establecer un patrón único de intercambio. En algunas sociedades muestran que lo hacían por medio de piedras preciosas, como el oro, como la plata, de repente los rubíes, las gemas, o lo hacían por medio de conchas doradas, en el caso de los que vivían en la costa, o inclusive se llegaban a hacer por medio de hojas de plátano, hojas de cacao, en algunos lugares. Entonces, en otras sociedades lo hacían por medio de la sal. El instrumento de pago era la sal. De ahí nace la definición de salario. Ustedes han escuchado de que el salario, cuando estudiaban alguna materia, decían, bueno, y los niveles de salario son de tal. Entonces, la palabra salario se deriva de que en una época en la antigüedad, que cuando una persona realizaba una actividad, a cambio del pago de esa actividad, le daba una ración de sal. ¿Por qué? Porque en la actualidad, obtener sal, ustedes van con $1 y compran un paquete grande de sal. Entonces ahí yo creo que le dan una libra de sal o 2 libras o 5 libras, la verdad no sé, pero sé que con $1 compran bastante sal. En cambio, anteriormente, como no había la industria que se encargaba de procesar la sal, buenos días, lo que ocurría es que obtener la sal, la única fuente era por medio del mar. Entonces las poblaciones costeras, para las poblaciones costeras era más económico obtener la sal, porque simplemente tomaban el agua de sal, la ponían a evaporar y sacaban los fragmentos de sal. Pero aquellas comunidades que vivían alejadas de las zonas costeras, obtener sal era algo muy complicado por los medios de transporte, por las distancias, o sea, obtener sal. Y entonces ustedes quizás muy pocos tengan conocimiento, pero coman un alimento al que no le pongan nada de sal. Entonces sienten los alimentos sóbridos, que vayan a tomarse una sopa y no le ponen sal, todas se la toman siempre. Entonces eso, inclusive la sal tiene para temas de la salud, para temas medicinales, o sea, tiene un uso muy amplio. Entonces comenzó con el tiempo a decir, bueno, págame y yo te doy una porción de sal. Entonces, como la sal era algo tan apetecida, comenzó a hacerse como un medio de pago. Entonces, por eso viene, aquí está tu sal. Este es la sal del día, este es tu salario. Entonces, y de ahí nace el concepto de salario, que es la paga que le corresponde por el día de trabajo. Le vienen las definiciones, ¿no? que vienen. Entonces, obviamente esto en la sociedad marca por las actividades económicas. Y recuerden que una actividad económica está ligado a un fin que tiene como beneficio una ganancia, ¿sí? Entonces, el que realiza una actividad económica hace esa actividad es porque quiere o espera tener una ganancia, ¿no? Seguimos. A ver, Cindy, dale el segundo párrafo, por favor. La actividad económica es el proceso de creación e intercambio de productos, bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Entonces, ya como esto de lo que les había conversado hace un momento era de lo que saben los tiempos antiguos. Ya en los tiempos modernos, prácticamente el trueque es muy raro ver que se den actividades relacionadas al trueque o intercambio. O sea, todo está esquematizado por un patrón de moneda. Inclusive tenemos que en la actualidad ya existen instrumentos alternativos de pago, como son las criptomonedas, dinero digital, en donde ya el papel moneda
no se utiliza como instrumento de pago, ¿no? Entonces, aquí lo que prima es la actividad económica como tal, ¿sí? Y obviamente esta actividad económica surge por la necesidad de cubrir una falencia, una escasez de algo que necesitamos. Entonces, ustedes van y hacen comercio, de repente, ejemplo de Cindy, que ella tiene su iniciativa de gestionar algún tipo de ingresos, entonces nace de una necesidad de ella de obtener ingresos adicionales para cubrir sus necesidades primordiales como persona y para no ser una carga, ser un apoyo también para la familia. Entonces, eso genera un ingreso. Y así también ella dice, bueno, yo voy a vender este tipo de alimentos, un tipo de alimentos porque yo veo de que el entorno necesita estos tipos de alimentos, entonces yo se los puedo proveer. Y ahí surge una actividad económica, ¿sí? Entonces, y así poco a poco se va generando hasta que se comienzan a interrelacionar y se van formando los mercados y bueno, y así es como se gestiona una actividad económica. Por eso se llama económico. Seguimos. Dentro de la parte de las actividades económicas, nosotros tenemos básicamente tres fases. La fase de la producción, la distribución y el consumo, ¿no? Producir, ustedes, bueno, ya saben lo que significa producir, es coger algo que está en un estado inicial, realizarle un proceso, es decir, transformarlo, y obtener algo nuevo a partir de esa base, ¿no? De los productos iniciales. Una vez que ya tenemos el producto, ya sea que lo hayamos producido o que lo hayamos tomado directamente de la naturaleza, entonces esto obviamente para venderlo hay que distribuirlos a las personas que lo requieren, ¿no? Entonces, por eso tenemos la parte de distribución. Y por último, el que obtuvo el recurso que lo está solicitando, obviamente que lo va a consumir, ¿no? Ya sea que es una vivienda, va a vivir en la casa, es un carro, lo va a utilizar para transportarse, en fin. Entonces, estas son las aristas o las fases con las que se encamina toda actividad económica. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una pequeña definición. Caterine, ayúdanos con la lectura, por favor. Caterine. Listo, profe. Actividad económica. Las actividades económicas abarcan tres fases, producción, distribución y consumo. La actividad económica puede ser primaria, extracción de materia prima, secundaria, producción o elaboración de la materia prima, o terciaria, prestación intelectual de servicios, por lo cual se puede extraer, modificar o brindar servicios respectivamente. Ya, listo, gracias. Gracias, Caterine. Entonces, aquí podemos ver cómo estas fases, que son fases que involucran la actividad productiva, ¿no? De la actividad económica, pero para el tema de los economistas, de poder diferenciar cada una de estas etapas, se los ha clasificado por su naturaleza. Entonces decimos primario. Todo aquello que es primario es lo que se obtiene directamente de la naturaleza. No sufre mayor transformación o su transformación es incipiente. Por ejemplo, el que ustedes vayan y compren el petróleo, el Ecuador que vende petróleo, ¿qué es lo que hace? Saca el crudo, saca el petróleo en su estado natural, lo único que lo hace es lo transporta, ya sea un buque, ya sea un container o algún pozo, o por medio de las cadenas de abastecimiento que tiene. Entonces lo que hace es vender el producto sin transformarlo. Entonces eso está dentro de la primera etapa, que es la extracción de la materia prima. La secundaria ya viene algún proceso más estructurado. Es decir, tomando el mismo ejemplo del petróleo, ya sería de que tomas el crudo y le comienzas a aplicar aditivos o le comienzas a hacer procesos para obtener distintas sustancias a partir de ese producto. Entonces de ahí tienen gasolina, de ahí tienen politeno, propoliteno, tienen grasas, aceite, un montón de derivados que se originan del petróleo. Y esos derivados
para muchos constituyen producto final, para otros constituyen también materias primas, ¿sí? Porque, por ejemplo, sabemos que para hacer el plástico es para que tiene un sinnúmero de utilidades, sale del petróleo, ¿sí? Pero no sale no es que ustedes hacen el hueco y sacan el pedazo de plástico, no, ustedes sacan el petróleo, que es es ese líquido viscoso, entonces eso lo procesan y sacan y sacan unas especies de bolitas que le llaman el propileno, que es de alta avance a mediana densidad. Entonces, estos se someten a ciertas temperaturas y forman una especie de pasta que lo que hacen es, le aplican colores, colorantes y sacan de acuerdo a la densidad del petróleo que tenga, sacan el tipo de plástico. Entonces, eso es, obviamente va a ser una materia prima para un sector, va a ser producto intermedio para otro sector y va a ser producto terminado para otro sector. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos son los que se toman en consideración en esta parte primaria. La parte secundaria, obviamente, ya les estaba indicando que corresponde a los procesos productivos como tal. Ustedes de esto, más que seguro, ya debieron haber visto en la materia de principios de macroeconomía, cuando ustedes hacían los cálculos de las cuentas nacionales para obtener el Producto Interno Bruto. Entonces tenían ustedes que para obtener el Producto Interno Bruto, sus valores, tenían que recurrir a los bienes, a lo que producía la empresa primaria, la empresa secundaria y la empresa terciaria. Y de acuerdo a estos elementos, ustedes hacían una filtración de los elementos que eran considerados ingresos en el sector primario, ingresos en el sector secundario, ingresos en el sector terciario, y tenían que hacer la resta para sacar el producto del PIB. Entonces, ya algo ustedes conocen sobre esto, ¿no? Y por último tenemos la parte terciaria, que es aquella que llega directamente al que va a consumir el bien, al que lo va a recibir, al que ya lo va a utilizar. ¿Sí? Entonces, la parte de servicios, obviamente, pertenece directamente a la parte terciaria, porque un servicio, por ejemplo, el transporte, tú simplemente contratas el flete y te llevan al lugar que solicitas. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios va a estar identificado directamente a la parte terciaria. Esto es con respecto a lo que es la actividad económica. Seguimos. Vamos acá detallando un poquito más brevemente cada uno de estos sectores. Brighton, ayúdanos con la lectura, por favor. Sector primario. Comprende la agricultura. Continúa. Civil y áreas primas industriales y de... Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas, bro? A ver, allá. Y de excelentes... A ver, sector primario. Comprende agricultura, silvicultura, caza y pesca, proveedora de alimentos, materias primas industriales y de excedentes exportables para el intercambio internacional con bienes de capital, materias primas y bienes de consumos importados. Ya, entonces, aquí para el efectos de cálculo, como ustedes en algún momento han crear alguna empresa, yo me acuerdo que ustedes no se presentaron ahorita que recuerdo, nunca se presentaron, ¿no? El primer día de clases que tuvimos en cálculo 2 nunca se presentaron, ¿no? No, yo no me acuerdo que ustedes se hayan presentado. No se hizo presentar. ¿Ah? No, nunca se presentaron. Yo me acuerdo, nunca se presentaron. Bueno, ya quizás en alguna otra ocasión les mando para que se presente. Bueno, igual ya se conocen. Entonces, cuando yo me imagino que ustedes están estudiando economía, es con el fin de algún momento dado llegar a hacer alguna actividad económica que les permita tener un mejor estilo de vida. No necesariamente ser un empleado, simplemente decir, no, yo voy a trabajar bajo relación de dependencia, cumplo mi horario y me pagan mi sueldo y se acabó. Yo me imagino que la gran mayoría ha de pensar en algún momento llegar a obtener su propio negocio, su propia actividad económica, o sea, ser más independientes y contribuir mucho más al desarrollo productivo de
al menos del lugar de donde viven, ¿no? De hacer algún tipo de emprendimiento. Entonces, para esto, deben ustedes tener plenamente identificado cada una de estas actividades. Vamos a ver el sector primario en el Ecuador, un poco qué es lo que coge. A ver, estabas Brighton. Continúa usted mismo, Brighton, por favor. En el Ecuador, el sector agrícola es una parte dinámica y vital de la economía, empleadora de una fuerte proporción de fuerza laboral que provee de ingresos para casi el 40% de la población y aporta casi así un 50%, y aporta casi con el 50% de divisas para el país. Ya, listo, gracias. Entonces, nosotros estamos en el Ecuador, tiene fama de ser un país agrícola, ¿no? Inclusive en la Universidad Agraria, ustedes están en la Universidad Agraria del Ecuador, y bueno, una de las cualidades que se hace referencia al país es su potencial para generar riqueza a partir de los elementos que se obtienen de la naturaleza. De hecho, ustedes deben saber que cual más que siembre lo mínimo, le va a dar algo. Si ustedes van por la calle, se compran un mango, se comen el mango, lo botan y caen en un terreno baldío, ustedes van a ver que después de un tiempito sale una plantita y si nadie le para bola a la plantita después de un tiempo se vuelve mango, se vuelve árbol. Entonces, así también va alguien comiendo algún tipo de cosas, come y va, lo bota y se cría naturalmente. Entonces, el Ecuador tiene este potencial debido a que por su ubicación geográfica recibe la luz del sol de manera directa, recibimos mayor radiación solar, también tenemos una condición climática donde tenemos varios estratos de tierra, tenemos varios estratos de humedad, entonces tenemos una variedad muy amplia, muy diversa de recursos que se pueden obtener de la naturaleza directamente. En contraste a otros sectores donde es muy plano la geografía, es un solo nivel de clima y entonces no se producen muchas variedades como las que tenemos en nuestro territorio nacional. Entonces, eso obviamente ha dado lugar de que los mayores ingresos o la principal fuente de ingresos que tiene el país obviamente se derivan de los recursos obtenidos directamente de la tierra. Ustedes pueden ver que en los inicios Ecuador, su principal fuente de ingreso era el cacao, en la época dorada del cacao, cuando se llamaba la pepa de oro del cacao. Después vino el tema del banano, cuando comenzaron a las haciendas a ver el potencial que tenía el crecimiento del banano en las costas ecuatorianas y lo apetecido que es esta fruta a nivel europeo, a nivel norteamericano. Entonces vieron el potencial y simplemente comenzaron a producir esta fruta, ¿no? Y se la vende prácticamente de la misma manera como se lo hacía hace 50 años atrás. O sea, tú coges el banano de la mata, la metes a la caja y llévala. Ha habido muy poquísima innovación respecto al resultado que se tiene de esta fruta. Tenemos posteriormente la época del petróleo, en la cual cuando se descubrió petróleo en el Ecuador, simplemente lo que hicieron fue hacer inversiones para que extraer el producto, el crudo, directamente del subsuelo, sacarlo y venderlo. Y eso prácticamente se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Entonces, no se ve que haya eso evolucionado, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver de que los recursos que genera la economía nacional se deriva principalmente de este sector, del sector primario. Por eso es que se menciona que, se nos acaba el tiempo, que casi el 40% provee ingresos esta actividad. Pero ya vamos a ver que esto inclusive en la realidad no es considerado la primera fuente de ingresos del país, sino que esto está dado por otro sector, ¿sí? Aunque el sector primario tiene un potencial que se lo debería de reforzar con el sector secundario, que es lo que ahora vamos a ver. El sector secundario. A ver, Kiara, ayúdenos con la lectura, por favor, Kiara. Sector secundario es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas
son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Continúa. Sector secundario es el conjunto de actividades a través de las cuales las materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Este concepto suele ir muy ligado al de industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semielaborados a partir de materias primas. Esto mediante procesos de transformación que requieren utilización de capital y trabajo. Por ello también se le conoce como sector industrial. Listo, gracias. Entonces, el sector secundario no es nada más que el segundo eslabón del sistema productivo. Aquel que toma todo lo que se genera en el sector primario y le hace algún proceso de transformación. Por ejemplo, tenemos el caso del atún. Nosotros tomamos el atún ¿de dónde? Del océano. Entonces, del océano los llevamos a las grandes fábricas, industrias, ¿qué es lo que hacen? Lo cortan, le sacan las vísceras y los enlatan. Los meten en latas o los meten en fundas especializadas para transportar el atún. Y vendemos, en este caso, este producto lo vendemos ya con un proceso. Ya, ahí es una de las pocas cosas que ha logrado el Ecuador generar un valor agregado, que es el tema de los derivados del mar, justamente porque no tienen la misma cantidad de conservación. ¿Sí? Entonces, esto es el sector secundario. Vamos al siguiente. Vamos a ver algunas de las actividades que hace el sector secundario. No vamos a ver todas, vamos a ver las principales, ¿no? Que es lo que abarca principalmente en la economía ecuatoriana. A ver, vamos, Lourdes Garcés. Buenos días, Lourdes. ¿Se encuentra Lourdes? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo está Lourdes? Buenos días. Ayúdanos con la lectura, por favor. Ya, en la construcción. Lo que es las actividades del sector secundario. Ya, en la industria. En el sector secundario se incluyen las actividades manufactureras. En la construcción engloba cualquier tipo de actividad dedicada a formar una estructura independiente del tamaño, ya sea un puente en un río, una casa o un inmenso túnel de montaña. En la energía. En este punto entran todas las actividades dedicadas a generar electricidad mediante la conversión de una energía primaria. Sigue la otra. No, está ahí nomás. ¿Ya? Entonces aquí tenemos tres tipos. Gracias, Karen. Entonces, vemos aquí a Lourdes. Discúlpame, Lourdes. Entonces aquí vemos nosotros de que en este sector secundario estaría principalmente cubiertos estos tres ejes, ¿no? Asociados a la industria. Sabemos que la industria, ¿qué es lo que hace? Transforma un producto en otro producto, ¿sí? Pero del mismo componente. Es decir, tomas del cacao y del cacao sacas chocolate de cacao, ¿sí? Entonces, tomas nueces, las transformas y dices, hago jugo de nueces. O mezclas cacao con chocolates y dices, saco dulce de chocolate con nueces. Entonces, eso es la industria, que del mismo producto obtienes un nuevo elemento a base de la materia prima inicial. En la construcción, en cambio, y engloba cualquier tipo de edificación que se vaya a preparar, ¿no? Eso va obviamente desde una casa a un túnel o cualquier cuestión que involucre recrear un espacio físico, ¿no? O transformar una situación. Por ejemplo, tenemos que construyeron las represas estas para generar energía eléctrica, que entonces todo eso de ahí es el proceso de construcción, ¿no? Y finalmente de energía. ¿Ya? En cambio, para la energía, lo único que tú haces es, tienes el dispositivo, en este caso las represas, y estas represas lo que hacen, toman la energía cinética que se encuentra en los ríos,
y la transforman en energía potencial, que, cuando pasan por las turbinas se transforma en energía eléctrica. Y ahí ustedes, esa energía eléctrica va directamente hacia los distintos lugares del territorio nacional y lo que hacen es utilizarla, producirla. Entonces, pertenece al sector secundario. ¿Sí? Algún rato les preguntan qué tipo de actividad es o les toca hacer alguna investigación o cuando vayan a hacer sus trabajos de investigación, ustedes ya saben dónde encontrar o a qué va a estar ligado este tipo de conocimiento. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Al sector terciario. En el terciario, a ver, Alison, ayúdanos con la lectura, por favor, Alison. Buenos días, Alison. Buenos días, profe. Sector terciario. Este sector está conformado por las actividades destinadas a la generación de servicios de electricidad, gas y agua, construcción y obras públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, finanzas e inmobiliarias, alquiler de viviendas, servicios prestados a empresas y hogares. Ya, listo. Entonces, miren lo que es el sector terciario. Prácticamente es lo que está direccionado a generar el servicio de la persona que lo va a consumir. Aquí tenemos generación de servicios de electricidad, ¿ya? La electricidad, esto es importante que ustedes conozcan esta partecita, ¿no? La electricidad tiene dos procesos. La una parte es la generación de electricidad y la otra es la comercialización de electricidad. El que genera la electricidad son las plantas, entonces son las plantas hidroeléctricas, en este caso las plantas térmicas o eólicas o cualquier sistema que ustedes conozcan para generar energía eléctrica. Entonces, esta es la primera parte, pertenece al sector secundario. Lo que corresponde al sector terciario es lo que viaja ya por los cables y llega hasta los domicilios donde ustedes simplemente enchufan el electrodoméstico y lo hacen funcionar, ¿no? Entonces tienen ustedes, por ejemplo, una secadora, simplemente la conectan, matan el switch y se secan el cabello. Y el medidor está que les da vuelta y les comienza a facturar, a marcar, y de acuerdo al número de kilowatts que ustedes hayan consumido, es lo que les va a salir en la planilla, ¿no? Eso asumiendo de que esté bien hecha la lectura de la planilla. Entonces tienen eso es lo que ustedes le van a facturar. Entonces esa es la parte que corresponde al sector terciario. ¿Cuál es la característica que identifica el sector terciario? Que en este sector ustedes tienen aquello que va a estar destinado directamente al consumidor final, ¿sí? Esto es lo que pertenece al sector terciario. Se nos acaba el tiempo, entonces cerramos la sesión y la volvemos a iniciar para continuar con la siguiente parte, ¿ya? Porque después queda como entrecortado.